Entonces, tú vas a disponerte y vas a decir, precioso Espíritu Santo, habla a mi vida. Mientras los niños pasan a la escuela dominical en orden, tú estás diciéndole, Señor, habla a mi espíritu y a mi corazón en esta mañana. Quiero despojarme. Yo no sé cómo has venido en este día. A veces llegamos a este lugar con cansancio, con desánimo, con tristeza, con el peso del día de ayer, pero usted va a estar bien dispuestico en este día para recibir esa presencia del Señor y que la palabra ministre a su corazón. Amén. Bueno, saludamos también a las personas que se conectan. Sabemos que esta transmisión no solamente está en vivo, sino que luego queda guardadita para que en otra ocasión usted también la pueda compartir con algún familiar. Quiero ir directamente a la palabra y quiero que vayamos a Juan 8, 31, 32. Juan, capítulo 8. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dice la palabra en Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Digamos todo fuerte el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. He titulado este mensaje, Permanecer en la libertad de Cristo. Siempre he visto y me pongo a pensar, yo no sé, yo creo que ustedes se hacen muchas preguntas, también igual que yo en el Evangelio. ¿Por qué tanto tiempo vemos personas que conocen de Cristo, que reciben de Cristo, que reciben sanidad, liberación, van a retiros? ¿Cuántos han ido a retiros, congresos, campamentos? Levanten sus manos. ¿Tan poquitos? ¿Quién ha ido a un retiro de sanidad y liberación, así sea hace 10 años, 3 años? Solo 3, ya hace falta retiro. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos experiencias con el Señor en la iglesia, cuando nosotros tenemos experiencias con el Señor también afuera, nos damos cuenta que cantidad de personas al recibir a Cristo experimentan la libertad, pero al cabo, algunos de días, otros de meses y otros de años, lo vemos que se apartan de los caminos del Señor. ¿Sí lo han visto? O quizás alguno de ustedes puede decir, bueno, esa soy yo o ese soy yo, ¿verdad? Un poquito adentro, otro poquito afuera. Recibí de Cristo, recibo la presencia del Espíritu Santo, pero ahora estoy nuevamente afuera. A mí la Biblia, y durante mucho tiempo manejando el tema de liberación y sanidad interior, siempre predicaba Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad me hará ¿qué? Libre. Dígalo usted con confianza. Y conoceréis la verdad y la verdad me hará ¿qué? Libre. Y usted dice, lo creo, porque la verdad es Jesucristo. Su palabra me va a dar ¿qué? Me va a dar libertad. Pero luego me preguntaba, Señor, ¿qué pasa? Manejaba un servicio de liberación y sanidad interior todos los miércoles a las 5 de la tarde, 7 de la noche. Y venían personas y la iglesia se llenaba y recibían liberación, recibían sanidad, y estamos hablando de aquellos que tenían a Cristo en su corazón. Y después, a los 8 días, yo veía a la misma persona que había recibido liberación y sanidad nuevamente, no importa que usted venga al servicio, nuevamente cautiva. Al mes llegaba la misma persona diciendo, estoy nuevamente cautivo, otra vez oprimido por el enemigo, otra vez atado, otra vez tengo cosas tremendas en mi vida. Pastora, hágame un favor, ministre nuevamente ¿qué? Liberación. Así que durante mucho tiempo, no se vayan a distraer, iglesia, y para los que están también en vivo, conectados, yo decía, bueno, Señor, ¿qué es esto?
Si la palabra a mí me dice, y conoceréis la verdad, y la verdad me hará libre, ¿por qué las personas entran, salen, se apartan de los caminos del Señor? Nuevamente vienen a la iglesia, reciben liberación, reciben sanidad, y otra vez usted los ve, no, apartados. La Biblia a mí me dice en Juan 8:31, y vamos a leerlo. Juan 8:31, planeta Tierra, aquí estoy yo. ¿Cómo nos distraemos fácil, cierto? No crea, y así hace el enemigo también a veces. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pasos para ser libre, para mantener esa libertad en Cristo. Número 1, según dice Juan 8:31, creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Dígalo más fuerte. ¿Cuántos? Amén, ¿verdad? Entonces la palabra dice, creer en Él. Creo que todos los que estamos en este lugar creemos en el Señor Jesucristo, y Él vive y reina en nuestros corazones. De cuando miramos ese punto número 1 en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿qué? Hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Cuando nosotros queremos permanecer en la libertad de Cristo, podemos darnos cuenta que Jesucristo vive en nuestro corazón cuando nosotros decidimos abrir el corazón para que Él viviera en nuestra vida y reinara. Y como dice la palabra del Señor, a los que le recibieron, tú y yo le recibimos. Tú y yo le recibimos, creemos en su nombre. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Nunca lo dudes. Jamás dudes, ¿seré o no seré hijo de Dios? Cristo vive en tu corazón, tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Cuando a ustedes los confronten, ¿por qué tú eres hijo de Dios? Porque la palabra a mí me dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la forma en que ustedes se defienden en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo permanecer en la libertad de Cristo? Que es el título de este mensaje. Número 1, creyendo en el Señor Jesucristo. Número 2, permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué en la palabra de Dios? Y aquí es donde me voy a detener un poquito de tiempo. La mayoría o todos somos los que estamos acá, hijos de Dios, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, vamos a retiros, vamos a la iglesia, nos congregamos, recibimos libertad a través de su palabra, pero a mí me dice que no basta solo con creer. ¿Cuántos creen? Amén, ¿verdad? No basta solo con creer, es necesario permanecer en la palabra de Dios. Entonces, la mayoría piensa que solo es con creer. Ojo, no estoy hablando de salvación, porque salvación es creyendo en el Señor Jesucristo. Estamos hablando de permanecer en la libertad que Cristo nos da. Entonces la Biblia me dice, debo permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué en la palabra? Porque la palabra es lámpara ¿qué? A mis pies y lumbrera a mis caminos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y penetras a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
permanecer en la palabra de Dios para yo tener esa libertad que Cristo me da. La mayoría reciben liberación, hacen un proceso de sanidad, reciben a Cristo en su corazón y son salvos, pero no experimentan la libertad que Cristo les ha dado porque no permanecen en la palabra del Señor. Queremos solamente creer en el Señor Jesucristo y eso me va a hacer mantener la libertad. No va a ser que tú estés en libertad. Por eso cuando estaban en los servicios de liberación, veíamos estas personas que les comentaba que entraban y salían. ¿Por qué? Porque recibieron a Cristo, son salvos, pero siguen cautivos. Porque al salir del servicio, ellos no permanecen en la palabra de Dios. Y a mí la palabra me dice que este manual de vida, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. Amén. Y me está diciendo que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Permanecer en la palabra. Y me puse a investigar qué es permanecer. En hebreo significa quedarse en un lugar, esperar, durar, perdurar, permanecer, persistir. Y en griego, ¿sabe qué es permanecer? Una relación de mutua confianza, ojo, y lealtad que se desarrolla entre él y los suyos. ¿De qué hablamos? De lealtad. Cristo en mi corazón, punto número 1, pero en el punto número 2 es donde nosotros o muchos están fallando. No permanecen en la palabra del Señor. Por eso hoy están alabando al Señor y mañana ya están apartados de los caminos del Señor. Hoy están sirviendo a Dios y mañana, después de una noche gloriosa, de una vigilia, dice, estoy frío, pastor, me desconecté, pero es porque tú no permaneces en la palabra. Y a mí la palabra es el manual de vida para el matrimonio, para tú educar tus hijos, para tu sanidad, para tu restauración, para no pecar y apartarte del pecado. Permanecer significa, levanta tu mano derecha y diga, permanecer es quedarse en un lugar. Y ese lugar es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Entonces, cuando yo leí Juan 8, 31, 32, y muchos repiten Juan 8, ¿cuántos se sabían Juan 8, 32? Muchos, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es más, tú predicas y enseñas y evangelizas con Juan 8, 32. Conocemos a alguien que está cautivo y le decimos, mira, te voy a decir algo. Tú conoces la verdad y la verdad te hará libre. Pero se nos olvida enseñarle Juan 8:31. Y Juan 8:31 dice que debemos permanecer en su palabra para mantener esa libertad. Tú debes permanecer en la palabra del Señor. Cuando dice el griego, relación de mutua confianza y lealtad. Es como el que se casa, hace un pacto delante del Señor y piensa que va a ser feliz completamente, pero al salir de este lugar en unos días, en unas semanas, le es infiel a su compañero o compañera. ¿Cree que van a mantener esa relación como está? Porque fuimos, ¿qué? Desleales. Lo mismo nosotros, recibimos libertad, salimos de la esclavitud, el Señor te sacó de esa enfermedad que tú padecías, el Señor te hizo libre de ese cautiverio. Y yo sé que si yo digo, van a dar testimonio los que han sido libres, van a pasar ustedes uno por uno y se demorarían. Me libró de una enfermedad. Estaba en la clínica y me libró de un cáncer.
Estaba que mi matrimonio se destruía y el Señor lo restauró. Me libró de opresiones demoníacas. Me libró de espíritus de tormento. Me libró de la brujería y de la hechicería. Pero la pregunta es, ¿volvió eso a sus vidas? Uy, como que otra vez me vuelven otra vez esos espíritus, otra vez esa ansiedad, otra vez esos problemas, porque no permanecemos en la palabra del Señor. Igual que el ejemplo que les puse del matrimonio, no permanecemos en el pacto. Si tú sueltas esa relación con el Señor, y siempre lo explico de una manera, afuera muchos te están esperando. Es una relación, permanecer, quedarse en la palabra del Señor, iglesia. Punto número 3, y está ahí en Juan 8:31. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, lean ustedes, ¿seréis qué? Díganlo fuerte. ¿Seréis qué? O sea que esto va por pasos. Creo en el Señor Jesucristo. Permanezco en la palabra y esto me hace ¿qué? Ser verdaderamente discípulo del Señor. Por eso las iglesias están llenas de seguidores, simpatizantes, convencidos, mas no convertidos. Pero ¿por qué es que será? ¿Será que el Señor no quiere nada conmigo, iglesia? ¿Sabes qué es? Que tú no has permanecido en la palabra del Señor, porque un discípulo de Jesús permanece. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, miren esto para que nos vayamos como nosotros revisando. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él que. Ahora lo van a decir ustedes en voz alta, pero ustedes mismas van a pensar. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Para ser discípulo, debo tener una relación con el Señor Jesucristo. Debo permanecer en su palabra. Cuando permanezco y vivo en su palabra, puedo decir que yo soy discípulo. Discípulo no solo es el que hace un manual o coge un libro de discipulado. Según lo que me dice la palabra, es el que permanece en él, pero debe andar como él anduvo, en pecado o en santidad. Y después llegamos, pastor, estoy cautiva, estoy atado. Volví a sentir que algo entra y sale de mí. Volví otra vez. Pero si uno se va a revisar sus vidas, a veces, muchas veces las personas han vuelto nuevamente a las tinieblas de donde Dios los sacó para darles su libertad. Nos pasó a nosotros en un servicio de liberación. Nos llaman y nos dicen, no, pastora, imagínese que estaba si usted puede atender a mi hermano, le pagamos el taxi, yo estaba en la iglesia, para que usted vaya allá y por favor, que es que mejor dicho, eso está atormentado por espíritus inmundos. Y nosotros, bueno, vengan acá que hay un servicio. Yo no voy a ir allá. Ustedes van a venir acá a recibir la administración y la palabra de Dios. No, pastora, yo le pago lo que sea. Le dije, no, vengan acá y además no tiene que pagar nada. Vengan a este lugar. Trajeron al Señor, venían como 5 de la familia. Y lo trajeron y en un taxi el Señor venía encorvado, sin camisa, con el pantaloncito. No sé si el pastor se acuerda de la pastora Keila. Venía así caminando y en pleno servicio entra y todo el mundo, wow, ¿qué pasó? El Señor era joven, pero se puso a jugar con la tabla Ouija. Y en ese momento entraron espíritus demoníacos sobre él y él no se consideraba un joven, se puso un nombre, digamos Benito, y pensaba que tenía 80 años y caminaba como un viejito. Y todos orando. En el nombre de Jesús, este hombre va a ser libre, va a ser libre. El pastor, el ministro que estaba ese día,
todos nos vamos a poner de acuerdo. Y oraron, y la familia toda ahí en fe. Y al tocarlo, el poder de Dios fue libre. Salió, se vio desnudo, lo vistieron, la honra y gloria para el Señor, lo apláudanlo. Y todos, gloria al Señor, qué bendición tan grande. El Señor le ha dado libertad, porque la palabra dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. A los 8 días, ¿sabe quién llegó? Otra vez, Benito. Yo no podía creerlo, otra vez sin camisa, otra vez, ay pastor, ayúdenos, otra vez volvió, otra vez él. Digan la verdad. Sí, pastora, él volvió otra vez a coger la tabla, volvió a jugar y otra vez vinieron a atormentarlo los espíritus inmundos. O sea, que conoció la libertad, mas no permaneció en la palabra del Señor. Y a nosotros la palabra nos dice que nosotros no debemos estar ni en brujería, ni en hechicería, ni leyendo horóscopos, ni mucho menos en juegos que atraen espíritus inmundos, no solo para nosotros, sino para nuestra familia, abriéndole puertas a Satanás. Iglesia, debo permanecer en él, debo andar como él anduvo para yo ser discípulo de Jesús. Pregunta que les hago en esta mañana. Ustedes van a responderse en solitos. ¿Realmente tú eres discípulo de Jesús? Y pastora, yo estoy haciendo la cartilla, el manual de la iglesia. No, ¿tú eres discípulo de Jesús? Pregunto, y van a echar memoria cada uno, ¿de dónde lo sacó el Señor? Algunos dirán, de la enfermedad, del alcohol, de la prostitución, de la drogadicción, no sé de dónde lo sacó, de la depresión, de la ansiedad, de un dolor increíble que no encontraban los médicos qué era. Para permanecer en esa libertad que ustedes están sintiendo en este momento, deben permanecer en la palabra porque hay alguien que los está esperando. Pastora, no nos asuste. Ir a la palabra como manual de vida en su matrimonio, en su vida, en su relación con sus hijos, en su santidad. Usted esté pegadito de la palabra del Señor, porque el que permanece debe andar como Él estuvo. Todos los días debe ser para usted decir, yo soy discípulo de Jesús. Pastora, ¿vamos a fallar? Claro que sí vamos a fallar. Pastora, de pronto, pero usted vuelva a los caminos del Señor. Y nunca se ponga a jugar con Dios. Usted diga, Señor, ahora sí voy a comprometerme a caminar, porque la palabra a mí me dice que si yo permanezco, seréis verdaderamente discípulos del Señor. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Número 4. Conocer la verdad de Dios te va a llevar a santificar. ¿Cómo así, pastora? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a tener un conocimiento de la palabra, cuando tú sabes que la verdad quién es, dice Juan 14:6, Jesús dijo, vamos a leerlo todos juntos, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ese conocimiento de la palabra te va a llevar a que todos los días tú quieras vivir en santidad. Protegido estás. Tu vida está protegida, tu casa, tu familia. ¿Por qué? Porque la verdad me lleva a santificarme, pero esa verdad me hace permanecer ¿en qué? En la libertad que Cristo te dio. ¿Cómo quieres mantener tú la libertad si tú no permaneces en la palabra? Voy a otra iglesia porque es que allá sí me van a hacer una buena liberación. Acá me la hicieron más o menos. Tú vas y te hacen una liberación. Pero si tú no permaneces en la palabra, nuevamente vas a volver al mundo de las tinieblas porque las tentaciones y porque todo lo que está afuera te está acechando. Recuerda el lugar de donde el Señor te sacó, de esa enfermedad. Una vez voy a un grupo de oración y habían como 7. Y entre ellos había un señor y yo empiezo a hablar de Cristo.
Y cuando habla de Cristo, un señor se levanta en su sano juicio y me dice, pastora, yo voy a dar un testimonio. El señor tenía cáncer de hígado por consumir alcohol por más de 20 años. Pero el Señor hizo una obra tremenda en mí. Estando en la clínica, clamé al Señor, el Señor me escuchó y me hizo libre del cáncer de hígado. Porque a la clínica entró un supuesto médico y él vio cómo le colocaban las manos, y al colocarle en las manos hubo fuego dentro de su cuerpo. Cuando los médicos vienen, él le dice, venga, el doctor que entró anoche, ¿qué era lo que me estaba haciendo? No ha entrado ningún doctor en ese horario. Y él ya estaba sentado y dijo, me hacen el favor, me traen el mejor banquete. Tengo hambre, quiero un caldo. No, pero ¿cómo? Si le vamos a dar, se muere. Pero lo vieron tan bien puesto que empezaron rápidamente a hacerle los exámenes. No tenía cáncer, para la honra y gloria del Señor. O sea que experimentó la libertad de Cristo. Pero le faltó el punto número 2. No permaneció. Ahora la parte fea del testimonio, pues pastora, la verdad, llevo otros 4 años volviendo a tomar y me he vuelto a sentir enfermo. ¿Usted qué cree? ¿El Señor me está castigando? Usted mismo, habiendo conocido al Cristo que te dio libertad, no permaneciste en la palabra del Señor y volviste nuevamente al cautiverio y a la esclavitud del pecado. Murió de cáncer de hígado 10 años después de que Dios había hecho el milagro. Ah, ¿es que el Señor hizo el milagro así por la mitad? No, Él mismo condenó su cuerpo, porque tu cuerpo y el mío son templo del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que muchas de las enfermedades que nosotros podemos tener es por nuestra mala alimentación, no por un castigo de allá? Ay, es que me está castigando 3 hamburguesas, 2 Coca-Cola, cigarrillo, alcohol. Tú mismo te estás matando. Y dice la palabra del Señor, conocer la verdad de Dios te santifica, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. La verdadera libertad te lleva al conocimiento del Señor Jesucristo, a permanecer en su palabra. Un verdadero discípulo disfruta de la libertad que Cristo le ha dado siempre. Pastora, el Señor me hizo libre 3 años. Voy a dar el testimonio para la honra y gloria del Señor. Y a los 3 años volví a lo mismo. Abriste puertas para que el enemigo entrara a tu casa. Ay, no, pastora, eso fue que el milagro me quedó como por la mitad. Abriste puertas y no eras discípulo. No permaneciste en la palabra del Señor. Y yo doy testimonio. Yo soy libre hace 22 años. Fui libre. Y desde ese mismo día he permanecido en la palabra, porque no quiero volver al cautiverio en el cual yo estaba antes. Si me suelto de la palabra, ¿qué pasa? Yo sé quiénes están esperándome. Y no hablo de personas, hablo de los espíritus de tormento que quieren volver a venir. Depresión, ansiedad, angustia. ¿Para qué? Para que la persona se quite la vida, ¿cierto? Entonces hay gente que sabe de dónde Dios lo sacó y anda tranquila volviendo nuevamente a ese lugar. Y a mí la palabra me dice que como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Y cuántos en su casa ha visto el perrito y como un poquito asqueroso eso, verdad? Que se vomita e inmediatamente ¿qué hace? Se consume el vómito. ¿Y usted qué dice en su casa? Guácala. Uy, no, y hasta le pega. Pero la palabra dice que así son los necios que repiten su necedad. Vamos a colocarnos en pie. Míreme un momentico acá. Levanten las manos los que han visto al perrito. Ahora va a decir que ninguno ha visto un perro cuando se come los vómitos. Es poco agradable, ¿verdad? Usted coge y quite. Ahora la pregunta es, ¿cuándo?